Bienvenidos a nuestro estudio semanal de la Epístola de Pablo a los Romanos. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Sin embargo, es necesario que tengamos una breve introducción a lo que será esta nueva sección de la Carta a los Romanos que va desde el capítulo 9 al capítulo 11. En esta pequeña sección comparada con el resto de la carta, a pesar de que tiene una gran extensión en palabras y en contenido, se va a tratar un asunto que se podría ver como adyacente o paralelo a todo lo que ha estado tratando acerca del Evangelio. Sin embargo, debido a que nosotros hemos identificado que el motivo de la carta es resolver más bien un asunto de dificultades, conflictos y tratando de generar unidad en el Evangelio a estos conflictos entre judíos y gentiles judíos cristianos y gentiles que se estaba generando en la iglesia de Roma. Estos capítulos son cruciales porque como ya ha tratado antes Pablo, desde los gentiles podría haber una especie de jactancia hacia los judíos de que todo es nuevo, de que no ellos estaban completamente perdidos buscando la justificación por medio de la ley. Por parte de los judíos podría haber existido cierto desánimo y preocupación acerca de ¿y qué pasa con los israelitas? ¿Qué pasa con nosotros los judíos? ¿Acaso no tenemos ningún privilegio? ¿Acaso aquello que el Señor nos prometió en tantas ocasiones y tantas veces que nos llamó su pueblo en el antiguo pacto ahora ya no tiene nada que ver? Bueno, estas preguntas no son fáciles de responder y de hecho han suscitado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia cristiana en sus diversas denominaciones y tradiciones históricas, por lo cual no estamos por entrar a un texto que es fácil. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que el texto va soltando y expresando cosas con naturalidad que nos van a ayudar llegar a una interpretación sana del texto que emane justamente del texto. Una de las grandes dificultades que suele tener la interpretación de esta sección es que la tradición histórica y también la situación del presente, es decir, de qué es lo que está aconteciendo ahora en Medio Oriente, por ejemplo, hace que las personas interpreten qué es lo que es Israel a la luz de o la historia o lo que está aconteciendo en las noticias el día de hoy. Sin embargo, toda interpretación bíblica requiere que la escritura sea la fuente máxima de autoridad para el creyente y para la iglesia. Es decir, que nosotros a quien debemos preguntarle, por ejemplo, qué pasa con Israel o quién es Israel, es al texto bíblico y no a las noticias. Tiempo atrás conversaba con un joven que me decía, yo no puedo creer que Israel sea el pueblo de Dios y llamarlo pueblo de Dios y que Dios pensar que todavía tenga un plan si están haciendo lo que están haciendo en Medio Oriente. Y fuera de que nosotros tengamos nuestra propia interpretación respecto a quién es la víctima y quién es el victimario, o que ambos sean los malvados o que ambos sean, entre comillas, cosa que es imposible, inocentes en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, no es eso lo que debe determinar nuestra interpretación del texto. Así que me gustaría que viéramos algunos aspectos antes de entrar al pasaje, como por ejemplo el pequeño bosquejo de estos tres capítulos del 9 al 11. Y la forma más fácil de bosquejarlo es de la siguiente manera. En el capítulo 9 se trata el asunto de la elección de Israel, a la luz de que no todos los israelitas son creyentes y no todo el pueblo de Israel ha aceptado al Mesías enviado y le ha reconocido como tal. En segundo lugar, en el capítulo 10 se va a tratar el rechazo de Israel y nos referimos al rechazo parcial y temporal de Dios a Israel y cómo ellos erraron. Y en tercer lugar, vamos a tratar acerca de la restauración de Israel, acerca de los planes futuros del Señor para con el pueblo de Israel. Y con Israel nos estamos refiriendo a todo el conjunto de la descendencia de Abraham, pudiésemos decir. Y a veces vamos a utilizar el término judíos también de forma intercambiable, a pesar de que obviamente el hablar de judío alude únicamente a una línea desde la tribu de Judá. Sin embargo, las promesas que hay hacia adelante en Israel tienen que ver no solo con esa tribu, sino con todas las tribus que retornarán al Señor.
Así que veamos otro aspecto preliminar. Ya tenemos el pequeño bosquejo que nos va a guiar en estos capítulos. En segundo lugar, me gustaría mencionar de que hay diversas posturas históricas respecto a estos capítulos, lo que no quiere decir que todas sean correctas, lo cual es intrínsecamente imposible, pero sí me gustaría que ustedes supieran de que en realidad hay distintas conclusiones de estos textos porque son textos que no son simples en su interpretación. Y no solo por estos textos, sino porque hay otros textos bíblicos a lo largo del Nuevo Testamento que le entregan algunos condimentos que hacen complicar la interpretación del pasaje. Por ejemplo, una interpretación común y que hasta el día de hoy se ve es que Israel y la Iglesia son lo mismo, solamente de que antes el pueblo de Israel se encerraba o el pueblo de Dios se encerraba en una nación y ahora en realidad la Iglesia es el Israel espiritual o el Israel de Dios, como algunos interpretan de lo que dice Pablo en Gálatas. Son lo mismo según esta interpretación, es decir, de que no hay problema, siempre el pueblo de Dios ha sido el remanente. En cierta medida esa afirmación es correcta, que el pueblo de Dios siempre ha sido el remanente, pero eso no quiere decir de que Dios llame a su pueblo a una nación completa a pesar de que no todos sean hijos. Esta es una interpretación muy común, especialmente en ciertos círculos reformados. Otra interpretación es que Dios tuvo planes para Israel, pero fue desechado debido a su incredulidad y a su rechazo del Señor. Y después crea a la iglesia y esto sería que la iglesia es la nueva Israel o el nuevo pueblo de Dios. Esto sería tomar el pueblo de Israel y debido a su rechazo de Dios y el rechazo de su Mesías, es desechado y después es creada la iglesia. Esto es una especie de reemplazo como tal. También hay varias líneas doctrinales históricas que abogan por esta interpretación. Y la que nos identifica mucho más como unión de centros bíblicos y la que en lo personal me identifica haciendo una exégesis y un estudio del texto bíblico es que Israel y la Iglesia son distintos pueblos unidos por la salvación en Cristo, es decir, que cualquier miembro de Israel es en realidad salvo por medio de Cristo y los miembros de la iglesia son salvos por medio de Cristo, pero que el Señor ha utilizado a estos pueblos con propósitos particulares en el plan de Dios para distintas épocas, tanto en el pasado, Israel, en el presente, la iglesia, y en el futuro también, según podemos interpretar de los profetas respecto a Israel también. Así que ya habiendo considerado estas cosas, como para que no les extrañe, por ejemplo, que oigan cosas diversas, solo por darles un ejemplo, en nuestra cultura evangélica latinoamericana, por ejemplo, tenemos al pastor Miguel Núñez, al pastor Sugel Michelén, que tiene una interpretación distinta a estos asuntos a la que tenemos nosotros en la Unión de Centros Bíblicos, de acuerdo a nuestra declaración doctrinal. Él se aferraría, por ejemplo, muy probablemente más a la primera postura de estas tres mencionadas, solo para que identifiquen algunas dentro de nuestro círculo de conocidos, lo cual no significa de que nosotros les desechemos como hermanos, sino que también generamos distinciones en ciertas doctrinas que nos diferencian de ellos específicamente, en los cuales llegamos a distintas interpretaciones, aún siendo hijos del Señor y teniendo las mismas escrituras. Ahora me gustaría que tuviéramos una breve introducción también al capítulo 9. En este capítulo 9 Pablo comenzará con este nuevo tema que quizás es una pregunta lógica, dado lo expuesto respecto a la salvación no por la ley y además de su última exposición sobre la imposibilidad de separarse de Dios de los suyos. Es decir, de que debido a que él estuvo expresando en tantas ocasiones que la justicia que se puede recibir para ser salvos, para que no haya condenación, para ser justificados por la fe, es justamente por la fe y es en Cristo y no es por la búsqueda del cumplimiento de la ley. Entonces alguien se puede preguntar, oye, los israelitas todo este tiempo tuvieron la ley, estuvieron siguiendo la ley, entonces, ¿qué pasa con ellos?
qué está sucediendo con ellos y qué pasa con ellos ahora, dado que ahora la iglesia no se le llama a buscar seguir la ley al pie de la letra de la misma manera que lo era en el antiguo pacto. Y además en el capítulo 8 al final se estuvo hablando acerca de que hay una imposibilidad de separarse del amor de Cristo para los que son de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con los israelitas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso el amor de Dios no les alcanzó para al ser llamados pueblos de Dios para ser salvos? ¿Qué pasó? ¿El amor del Señor falló? El capítulo 9 va a tratar un poco de estos asuntos desde la perspectiva de la elección de Israel. A través de tres puntos o a través de tres secciones principales. La primera del 6 al 13, dado que el del 1 al 5 es la introducción, la otra del 14 al 29 y la última del 30 al 33. De hecho, aquí tengo el bosquejo un poco más largo, pero que considero en realidad que los versículos del 1 al 5 son únicamente la introducción al tema y su perspectiva desde el corazón. Lo demás es del 6 al 13, que en realidad Dios no ha mentido, ni su plan ha fallado, ni su elección ha fallado, sino que en realidad no todo Israel había sido escogido para salvación o para ser hijos. En segundo lugar, se plantea la idea de que Dios no es injusto al escoger simplemente porque Él es Dios y Él puede escoger a quien quiera para el uso que Él quiera porque Él es Dios. Y al finalizar, Pablo tratará el asunto de que en realidad la caída de Israel trata de su propio orgullo y su propia búsqueda de la justicia por medio de sus obras. Vamos al texto. En esta introducción Pablo dice lo siguiente: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si se fijan al inicio hay una afirmación que invoca a los testigos de su sinceridad y él trata de defenderse desde el principio mostrando que él, su conciencia y su espíritu le están demostrando de que él está hablando de todo corazón, de que él está triste y siente dolor por causa de la realidad que están viviendo sus hermanos según la carne. Pablo muestra todo su corazón pastoral acá, porque en realidad no es indiferente al sufrimiento y a la perdición que sufrirán todos sus hermanos en la carne a lo largo de todas las generaciones. Pablo no era indiferente a los israelitas. A pesar de que sus textos en ocasiones son bastante duros al respecto, Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, quien contemplaba desde las afueras, desde los montes, el endurecimiento de Capernaum, el endurecimiento de Jerusalén, Pablo también se va a doler de corazón y de hecho va a hacer una afirmación que es bastante profunda. Dice que él desearía ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo por amor a sus hermanos, los que son sus parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la promulgación, etc. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Que él estaría dispuesto a separarse de Cristo, es decir, estaría dispuesto a poner su vida por la vida de sus hermanos. Lo que no es otra cosa que reflejar lo mismo, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estar dispuesto a perder su unión con el Padre con el fin de rescatar a muchos, algo que no podía hacer ningún hombre y que Pablo no puede hacer. Y esto expresa simplemente su deseo, su amor por ellos y su tristeza por su condición de perdición y de rechazo al Señor. Ahora fíjense en algo particular. Pablo alude de a quién está hablando y de quién está hablando. Dice los que son sus parientes según la carne, que son israelitas. Aquí no cabe duda alguna de que está hablando acerca de los israelitas físicos, aquellos de la genética, de los venidos de Abraham. No está hablando acerca de una espiritualización del nombre de Israel, sino que está hablando de sus hermanos. Entonces, ese es el énfasis que de hecho se va a mantener en los tres capítulos, de que aquí se está hablando de los israelitas según la carne, qué es lo que pasa con ellos, qué pasa con los judíos, y justamente va a hablar en el 9 de que
Aquí se va a explicar la elección de algunos, a pesar de que todos son Israel, no todos son salvos. En el 10 se va a hablar de justamente del rechazo parcial y temporal del Señor, y posteriormente va a hablar acerca de la restauración de los mismos. Es decir, que el gran tema de estos 3 capítulos son los israelitas según la carne, son los judíos como tal, y no una espiritualización acerca de quién obtiene este nombre, o de decir de que la iglesia es el Israel espiritual. Aquí está hablando de los descendientes físicos de Abraham particularmente. Es una de las razones por las cuales tiene que dedicar 3 capítulos al respecto, si no esto simplemente se asumiría como que es la iglesia, y que el Señor, al igual que ya lo ha expresado con la iglesia y lo hace con los israelitas, Él escoge simplemente a quienes van a ser salvos. Aquí tiene que hacer esta especificación porque está hablando de ellos, de sus parientes en la carne. Ahora, hay una afirmación en la primera sección, o la sección que viene, que es la versión que es la sección del 6 al 13. Vemos la lectura, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo comienza haciendo una afirmación en su contexto: no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, de que aquí está tratando de alguna manera, hacer apologética o una defensa de la elección del Señor. ¿Por qué? Porque en realidad podría haber una acusación al Señor de: hey, ¿Israel acaso no es tu pueblo? Entonces, ¿por qué hay algunos que están perdidos? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué sucedió esto a lo largo de las épocas? Porque esto en realidad no es nuevo. Israel desde el principio tuvo gente que estuvo cerca del Señor, y algunos que rechazaron abiertamente al Señor, aún siendo parte de este gran pueblo llamado el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel. Entonces, esto puede ser una respuesta a una posible acusación, y él va a responder de la siguiente manera. El argumento de Pablo en defensa de que en realidad no ha fallado la palabra de Dios o la promesa de Dios, es que en realidad no todos los israelitas físicos, aquí coloco entre paréntesis porque Pablo dice: no todos los que descienden de Israel o de Jacob también podrían ser, son israelitas espirituales. Otra forma de decir que no todos los que son de Israel físicamente son hijos de Dios. Y de hecho, Pablo ya ha utilizado este argumento en el capítulo 2, verso 28, cuando dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que Pablo, al decir no todo Israel es Israel, está diciendo que no todos los que pertenecen al pueblo físico de Israel en realidad son hijos de Dios. Esa es la expresión que trata de decir, y que Dios dijo eso desde el principio, no que haya prometido de que todo este pueblo, el cual Él ha cuidado y el cual cuida hasta el día de hoy, en realidad que signifique que todos son hijos de Dios. Él escogió a algunos para salvación y a otros los escogió con otros propósitos particulares, debido a que Él simplemente es Dios, lo que va a argumentar más adelante. Sin embargo, la promesa nunca fue: yo los voy a salvar a todos, o todos van a ser hijos míos, o todos van a entrar al cielo, o nunca ningún israelita me va a rechazar. Esa nunca fue la promesa de Dios. Entonces nos va a mostrar Pablo a través de este texto y de dos ejemplos de la Escritura, de que en realidad la forma de elección de Dios nunca fue de todo el colectivo del pueblo de Israel, a pesar de que Él continuamente llama al pueblo completo su pueblo.
Espero se entienda este concepto de que a pesar de que Dios llame a todo el pueblo de Israel su pueblo, en realidad no todos los que pertenecen al pueblo son hijos de Dios. Sin embargo, este pueblo completo, nacional, fue parte del plan y es parte del plan eterno de Dios, simplemente porque Dios les escogió para llamarle de esa manera, aunque no todos ellos vayan a ser salvos, son parte del plan eterno de Dios. Y continuemos con este argumento. La salvación nunca fue nacional y de hecho el Señor se va a argumentar en el versículo 7 al 9 de que no todos los descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac les será llamada de descendencia, todo lo que aparece justamente en Génesis capítulo 12. Recordemos que el Señor toma a este pagano Abraham, no a un santo Ron Abraham, sino uno que adoraba a otros dioses al otro lado del río, como dice el libro de Josué capítulo 24, lo escoge, lo llama para salir de su tierra, abandonar a su parentela e ir a la tierra que el Señor le dará y le promete bendición, le dice que lo multiplicará, que hará una nación de él. Sin embargo, al ir avanzando en Génesis, en el capítulo 15, 16, 17, 22, él especifica más adelante de que él le va a dar descendencia por medio de Sara, no por medio de Agar. Entonces aquí está diciendo de que no todos los descendientes de Abraham son todos hijos. Y la prueba de esto es que en realidad él tiene otro hijo por medio de Agar, que es Ismael. Entonces aquí está diciendo, miren, no les viene a la mente que en realidad Abraham tuvo varios hijos, tuvo más de un hijo, tuvo a tuvo a Isaac, pero antes tuvo a un hijo llamado Ismael. E Ismael no es un hijo de Dios, porque el Señor dijo que le iba a dar descendencia por medio de Isaac, y ninguno de los israelitas se estaría preguntando, oye, ¿por qué los edomitas, que son los descendientes de Ismael, no son hijos de Dios? No se estaban cuestionando eso, entonces se estaba probando este mismo punto de que no todos los de la sangre de Abraham en realidad son hijos de Dios, sino que él llamó descendencia, no que toda la descendencia lo fuese, desde Isaac. Ahora, tratando de explicar este punto, en el 8 dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Y de hecho, más adelante, en la siguiente generación, después de Abraham, vienen los hijos mismos de Isaac. Y aquí Isaac va a tener dos hijos de Rebeca. Estos hijos son Jacob y Esaú. Y en realidad aquí se va a escoger a uno, que es Jacob justamente, que es el que después va a ser llamado Israel, por sobre Esaú. ¿Y por qué? Simplemente el texto nos explica de que el Señor decidió escoger a Jacob y por sobre Esaú simplemente para que se demostrara de que el propósito de Dios era el que prevalecía y no que era por la primogenitura o el nacimiento natural. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Lo natural en la cultura y en la mayoría de las culturas es que el primogénito fuese el que recibiese la bendición, la primogenitura, y lo natural de parte de Dios hacia el primogénito era que lo bendijera y que de él viniese esta promesa. Pero Dios, como quiere probar que la elección es de él, que su voluntad es la que prevalece sobre todos los hombres en todas las áreas de la vida, e inclusive aquí la promesa de bendición es justamente por lo cual llama y bendice a Jacob y no a Esaú. No por el orden de nacimiento, no por sus habilidades, sino porque él simplemente lo quiso escoger. Alguno ha preguntado a lo largo de la historia, yo no comprendo por qué el Señor rechazó a Esaú en vez de Jacob. Y uno podría preguntarse, ¿por qué el Señor escogió a Jacob? Y de hecho, Jacob mostró ser de un carácter deplorable a lo largo del tiempo, y la única razón o una de las razones por las cuales el Señor escoge es simplemente porque Él es exaltado y el Señor le da esa bendición
y también el Señor transforma y va transformando a Jacob a lo largo del tiempo. Sin embargo, no son sus obras ni su orden de nacimiento el que le da esa elección y esa bendición, sino es la simple elección y voluntad del Señor. En Jacob no yacía nada especial, en Esaú tampoco. De hecho, en ambos únicamente habitaba el pecado. Simplemente la gracia de Dios decidió escoger a Jacob. Al final, en el versículo 13, hay una explicación, hay una frase que es un poco complicada para nosotros de entender. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es una cita del profeta Malaquías. Ahora, nosotros entendemos el aborrecimiento como un odio, y de hecho Dios puede odiar de forma santa, pero en este contexto de elegir a uno y aborrecer a otro, o amar a uno y aborrecer al otro, aquí se está dando una idea de elección, de bendición y de priorización, de que uno está delante del otro. Y el ejemplo más simple que les puedo dar, o primero les defino, esto quiere decir que Dios pone delante a Jacob en su plan para escoger a uno y utilizarlo. Y para esto debe desechar el uso primario del otro. Y de hecho en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús le dice a una multitud, le dice a un grupo de personas de que si alguno quiere ser discípulo, tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a toda su familia, que tiene que tomar su cruz y seguirlo. Ahora, Jesús mismo no fue el que afirmó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y que debemos particularmente amarlos a todos, incluso a nuestros enemigos, y aquí está diciendo que hay que aborrecerlos. Bueno, en contexto, eso tiene la idea de que cualquier cosa que sea puesta primero que Dios debe ser aborrecida. Es decir, que aquel que quería poner primero, por ejemplo, cuando su padre muriera y él recibiera la herencia, que es el significado de cuando dice deja que entierre a mi padre, no significa que su padre haya muerto, sino que esa persona estaba diciendo déjame esperar que él muera y después te sigo. Él estaba colocando en primer lugar su herencia antes que a Jesús. En este sentido, en el contexto de seguir y de obedecer y de escoger, esto quiere decir que el Señor pone delante a Jacob y después pone a Esaú, y a Jacob lo pone para su plan particular. Continuando con los versículos del 14 al 29, los que constituyen la parte más gruesa o gran parte del argumento, son en realidad una presentación bastante extendida de un punto bastante simple, y que es la defensa o la respuesta que aparece del versículo 14, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo no se guarda la respuesta o no se atreve a esperar un par de versículos más para demostrar su punto, sino que de inmediato él necesita decir, no, no hay injusticia en Dios. Por muy evidente que esto parezca, a veces nos cuesta mucho dimensionar el hecho de que Dios tenga potestad de hacer lo que quiera, porque los corazones de las criaturas tienden a ser bastante rebeldes en cuanto a la toda potestad de nuestro Creador. Y de hecho, eso se refleja en que la doctrina de la elección y de la predestinación suele ser una de las doctrinas más atacadas y menos asumidas y más confrontadas en realidad del cristianismo, a pesar de su tan clara visibilidad a lo largo de las escrituras. Y de hecho el capítulo 9 de Romanos es uno de los que lo deja bastante claro, en donde se demuestra de que en realidad Dios escoge simplemente porque Él es Dios. Y nos da razones y no necesita razones para escoger, sino simplemente su toda potestad para elegir el destino de aquellos que van a ser sus hijos. Y en el versículo 14 responde justamente a aquellos que pueden decir, oye, Dios es injusto porque escoge a unos y a otros no. Y en ese momento la criatura se pone en el lugar del Creador, el enjuiciado se pone en el lugar del juez, dictaminando y diciendo a Dios que es injusto por algo que él hace. Recuerdo la reflexión de Abraham en donde le dice al mismo Dios, ¿no hará el juez justo de toda la tierra lo que es justo? Y que si bien en ese momento era un desafío a Dios, un desafío a poner misericordia, hay una obviedad ahí, que el juez siempre hace lo que es justo. Y por tanto Dios nunca es injusto al escoger, porque lo que queda bastante claro desde el principio de las Escrituras es que Él escoge.
sino no, deberíamos leer, o aquellos que cuestionan la elección de Dios, no en base a lo que hace la criatura, sino en base a la elección, como ya lo ha dicho respecto a Jacob y Esaú, porque Dios escoge antes y a pesar de que sabe lo que van a hacer las criaturas, no lo hace en base a lo que van a hacer, sino en base a su elección, y Él determina el destino en base a la elección también. Nosotros no debiésemos cuestionar todo esto, porque en realidad Él es Dios. Entonces, al principio lo que va a hacer Pablo va a ser mostrar por medio de dos ejemplos o dos desarrollos escriturales, va a probar con las escrituras de que en realidad Dios puede escoger y no es injusto al escoger. En primer lugar, va a utilizar la historia de Faraón y su endurecimiento que aparece en el libro de Éxodo al principio, en donde el Señor le dice a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y a pesar de que todavía no llegaba o ya había pasado todo el encuentro de Faraón, Moisés y el Señor, después va a volver a la historia de Faraón para mostrar de que, o para hablar y recordar el suceso del endurecimiento de Faraón. Ahora, a nosotros nos cuesta pensar en esto, pero hay una forma en que se entrelaza la soberanía de Dios en la elección con también la pecaminosidad humana y nos cuesta mucho entender cómo esto funciona. ¿Por qué? Porque en realidad el texto bíblico ahí en el libro de Éxodo da a entender de que Faraón toma la decisión de rechazar y de no dejar al pueblo de Dios ir al pueblo de Dios para que le sirva, y lo que termina haciendo Dios es endurecerlo en sus propias decisiones. Muy similar a lo que aparece en Romanos 1, donde dice de que en base al rechazo de la criatura al Creador, el Creador lo que hace es soltarlo y dejarlo en sus propias concupiscencias. Aparecer este endurecimiento del Señor es un acto en que Él no detiene su maldad, sino que permite que su maldad llegue hasta lo más profundo de su corazón, y Él está dispuesto a soportar a soportar la afrenta de estas criaturas y de este faraón rebelde en este caso, con el fin de sacar más gloria y de hacer relucir su gracia a lo largo de la liberación de su pueblo. Entonces, en el verso 17 dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y en este caso el endurecimiento de Faraón sirve para la exaltación de la gloria de Dios y que su nombre sea conocido. En todo caso, el texto deja y enfatiza todo el tiempo de que en realidad Él decide tener misericordia de quien decide tener misericordia y endurece al que quiere endurecer. En este caso, tiene misericordia al pueblo de Israel y endurece a Faraón. Ahora, alguien podría enojarse y decir: oigan, ¿y por qué el Señor no escogió a Faraón y no tiene misericordia de él? Pablo va a responder de inmediato: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Entonces alguien podría decir: entonces, ¿por qué Dios condena a Faraón si en realidad Él es quien lo endurece? La respuesta de Pablo va a ser la siguiente: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para cuestionar, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, aquí, ante la pregunta de ¿por qué inculpa a Dios si en realidad no lo escogió? No lo escogió para salvación a Faraón y al contrario lo endureció en su pecado en vez de ablandarlo en su pecado. Ante esta pregunta de la criatura, el Señor le dice: ¿y quién eres tú para preguntar esto? ¿Quién eres tú para cuestionar esto? ¿Acaso yo debo darle explicaciones a mis criaturas de por qué hago lo que hago? Se fijan que la respuesta de Dios es bastante tajante en cuanto a la elección, y el Señor nos da más explicación respecto a por qué escoge a uno y rechaza a otro o no escoge a otro para salvación, más que yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Entonces, es esta gran verdad la que debe quedarnos bastante clara respecto a la elección. La elección no se basa, estos son los dos puntos más importantes respecto a la doctrina de la elección. Uno, la elección es la determinación para salvación de algunas criaturas y no de otras. Por eso se llama elección. Y vamos a nombrar tres puntos. Dos, la elección no se basa en las acciones de la criatura, sino en la elección y la voluntad soberana de Dios. Y como punto tercero, no nos es posible cuestionar por qué escoge a uno
¿Y por qué no escoge a otro? Porque en realidad eso viene de su pura voluntad y no tenemos derecho a cuestionar ni a preguntarnos por qué Dios hace estas cosas. Podemos preguntarnos, pero de inmediato ir al Señor y decirle, Señor, es tuya la gloria, tuya la potestad, tú haces lo que quieres con tus criaturas. Y por muy difícil que sea asumir esta profunda doctrina, en realidad está completamente llena la escritura acerca de este asunto. Continuemos con la historia. En adelante, el capítulo 9 va a exponer otros textos para mostrar de que en realidad, así como Él tiene potestad de escoger a quien quiere, porque el alfarero tiene potestad sobre el barro, así también el Señor ha decidido salvar no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. No salvar a todos los judíos, salvar a algunos únicamente, pero también para escoger a algunos de los gentiles. Es como si el Señor quisiera probar de nuevo de que la elección se basa en su voluntad y no en el orden de nacimiento, como lo he dicho anteriormente, y no en la genética y no por el ser de una raza. Entonces Dios probando nuevamente su punto de que en realidad Él es soberano sobre la salvación y Él escoge a quien quiere, Él está demostrando nuevamente esto, salvando a algunos también entre los gentiles. Entonces, de los versos 22 al 24, lo que va a expresar Pablo es que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta algunos vasos de barro, algunos vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces, Dios soporta la ofrenda de Faraón y de los judíos rebeldes a lo largo de la historia, con el fin de que su ira y su gloria sea exaltada. Y al mismo tiempo escoge a algunos hombres de entre los gentiles y a gran cantidad de gentiles solamente para mostrar la riqueza de su gloria, teniendo misericordia de aquellos que Él quiere tener misericordia, porque Dios no está determinado a un pueblo para salvar. Y de hecho eso aparece a lo largo de todo el Antiguo Pacto. Entonces, Pablo va a demostrar que en realidad el Señor ya ha dicho esto anteriormente, y en Oseas él cita al profeta Oseas diciendo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, a la no amada amada, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y después va a citar a Isaías también, refiriéndose a Israel, diciendo, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. En otras palabras, acá Pablo está probando, está diciendo que Oseas, el Señor a través de Oseas, decidió escoger para llamarlo su pueblo algunos que no eran su pueblo, y algunos que eran su pueblo decide no llamarlo su pueblo, refiriéndose a los no creyentes de entre los israelitas. Lo interesante en el libro de Oseas es que Oseas también anticipa una restauración completa del pueblo judío en adelante, que el Señor vendrá y restaurará también a este pueblo. Y en el libro de Isaías, especificando al pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel sea tan numeroso y sea llamado pueblo de Dios, tan solo el remanente sería salvo. Una pregunta que nos podemos hacer, y que tiene que ver con la pregunta del foro también y con la situación de actualidad, es si hay tantos judíos, porque muy pocos judíos son creyentes al día de hoy, son creyentes en Jesucristo el Salvador, en Jesús como el Mesías, ¿ellos siguen siendo el pueblo de Dios en base a este pequeño grupo que cree? La respuesta de muchos puede ser no, porque en realidad no creen en Él. Sin embargo, en los tiempos de Elías y en los tiempos de Isaías, era únicamente un remanente tan pequeño de entre esta gigantesca nación de los que creían de que en realidad en ese tiempo el Señor les seguía llamando mi pueblo. Entonces, este uso colectivo de la nación no interfiere con el plan soberano de Dios de usar a esa nación. Eso lo debemos tener muy claro de que esos 6.000 que no doblaron sus rodillas ante Baal en los tiempos de Elías, que Elías creía que era el único creyente al parecer, y en realidad eran 6.000, pero 6.000 de entre millones, que era muy poco, el Señor seguía llamando a Israel su pueblo. Y ahora mismo, porque iba a utilizar colectivamente a ese pueblo para sus propósitos, y Él decide tener misericordia colectivamente a pesar de que no todos de ellos sean hijos de Dios. Una de las grandes demostraciones para mí de este asunto
es que a lo largo de los siglos el pueblo judío ha sido preservado tan soberanamente, si no les pido que puedan investigar acerca de la Guerra de los 6 días, que es una demostración gigantesca de que en realidad Dios de alguna manera está preservándolos como un pueblo para el futuro, para algo que va a ser en el futuro en ellos, pero que eso no significa de que el Señor se agrade de su maldad presente, al contrario, la aborrece y ellos van a ir camino al infierno, sino abandonan sus pecados y buscan a Jesucristo. En la elección como pueblo no significa de que ellos sean salvos o que sean creyentes, sino que tiene que ver con el propósito de Dios para ese pueblo en particular. Y de hecho podríamos decir, y alguien podría decir, pero en realidad ahora como estamos en el periodo de la iglesia, los creyentes, la iglesia, todos los de la iglesia son creyentes. Sin embargo, es interesante pensar que así como en el pueblo de Israel, no todos los de Israel que eran llamados su pueblo, eran su pueblo efectivamente o eran hijos de Dios. También en la iglesia, no todos los que pertenecen visiblemente a la iglesia o son miembros de la iglesia son creyentes. De hecho, el Señor tiene una parábola donde dice de que al final del siglo Él separará el trigo de la cizaña y que dejará que estas dos crezcan hasta el final del siglo. Lo interesante de eso es que el Señor nos dice que entre nosotros habrá lobos rapaces, de dentro de la iglesia saldrán que habrá falsos maestros, que habrá falsos creyentes. Entonces es una situación bastante similar a la de Israel. Sin embargo, podemos hablar de que en la iglesia hay un porcentaje mayor de creyentes que en los de Israel en el volumen del total del colectivo. Sin embargo, es una situación bastante similar. La determinación de llamar a un grupo colectivo su pueblo no está determinada en realidad por la cantidad de personas que son fieles. De hecho, yo les estaba hablando de la iglesia visible, pero la iglesia invisible solo está compuesta por todos los creyentes a lo largo del mundo y a lo largo de toda la historia. Entonces, si el Señor no hubiera tenido misericordia de unos pocos, como dice al final el verso 29, de los de Israel, en realidad ninguno, el pueblo no seguiría existiendo y habrían sido como Sodoma y Gomorra que hubiesen sido completamente destruidos. Ahora, para finalizar todo este argumento, Pablo va a entregar, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, Dios tiene la facultad por ser Dios de escoger para salvación a quien quiere. En segundo lugar, la criatura tiende a ponerse en lugar de juez cuestionando la injusticia de la elección de unos y no de otros. El maestro Roberto Carlos Sproul o Arce Sproul, él decía de que apenas comenzó a comprender la doctrina de la elección, él la creía. Él creía en eso, lo veía en las escrituras, pero no le gustaba. Y creo que todos en cierta medida tenemos que pasar por ese proceso en que no nos gusten algunas cosas porque desde nuestro interior hay cierta rebeldía y ciertos cuestionamientos ante la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, una entrega cabal al Señor implica también someter nuestra voluntad, nuestros sentimientos y pensamientos ante verdades tan profundas como estas y que no podemos cuestionar porque en realidad es parte de la potestad de Dios. Y nosotros como criatura tendemos a ponernos como jueces. Dios es injusto, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Bueno, en realidad Él puede hacer eso porque Él es Dios. Uno de los grandes problemas de la elección, como les decía, no es creerla, porque bíblicamente está en muchos lugares está en toda la escritura en realidad. El problema es aceptarla y dar gracias a Dios por su gracia. En realidad, muchos, en vez de pensar, ¿por qué, Señor, no escoges al otro? Nosotros debiésemos maravillarnos de por qué fuimos escogidos y dar gracias porque fuimos escogidos. Esa debe ser la posición. En Ruth 2:10 ella dice, cuando vos tiene misericordia, ella baja su rostro y se inclina a tierra y le dice a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esta historia que es un reflejo de la gracia de Dios, de la redención de Dios, del rescate de Dios de los perdidos, debe generar esto en nosotros. La elección no debe producir en nuestros corazones un cuestionamiento a Dios, sino el poder arrodillarnos y decir, ¿por qué me has mirado con tanta gracia, Señor? Gracias por tu gracia. Esto debe humillarnos y
mostrarnos cuán rebelde tendemos a ser respecto a lo que Dios ha decidido y que tan claramente refleja y enseña en su palabra. Ahora, una pregunta surge a partir de toda esta elección. Entonces Dios escoge a unos para salvación y escoge a otros para perdición. Esta doctrina comúnmente de decir que Dios escoge para salvación y escoge también para perdición ha sido llamada comúnmente la doble predestinación. Hay grandes volúmenes de creyentes que creen en esta doble predestinación y es asumido especialmente por un grupo de reformados que declaran esto, de que así como Dios escoge para salvación, Dios también escoge para perdición. Sin embargo, en estos versículos se va a explicar en realidad por qué Israel cayó. Y el argumento de Pablo va a ser que en realidad Israel, los que no son salvos, refiriéndose a ellos, no son salvos no porque Dios no los escogió, sino en realidad por su propio orgullo. Estos versículos parece que estuvieran fuera de lugar y fuera del argumento, pero en realidad responde a la pregunta, ¿por qué algunos de los israelitas no son escogidos? Bueno, la respuesta de Pablo es que los israelitas que se pierden porque buscan la justicia por los medios equivocados. Versos 30 al 33 dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí se nos demuestra, a mi parecer, con este y otros textos, así como con el de Faraón, de que en realidad Dios escoge para salvación, pero cuando se trata acerca de la perdición es porque las criaturas no buscaron al Creador y no porque Dios los haya escogido para perdición como tal. En otras palabras, por ejemplo, lo que hizo Dios con Faraón no fue hacer que él se perdiera, sino permitir de que su misma perdición lo consumiera y no detener su propia maldad. Algo similar pasa con Judas, en que Dios usa la misma maldad que estaba en el corazón de Judas para él ser entregado. Entonces no es como que Dios pervierta un corazón para transformarlo al mal, sino que permite que ese corazón desarrolle todo su potencial. Dios no escoge para que las personas se pierdan, las personas se pierden porque rechazan a Dios. Y esto es coherente con lo que hemos visto en el libro de Romanos, en que se dice que nadie busca a Dios. Entonces alguien puede decir, ¿y qué pasa si alguien que no es escogido busca a Dios y quiere ser salvo? La respuesta a eso es que eso nunca va a pasar, porque la Escritura señala de que el hombre no busca a Dios. Y eso nos demuestra que en realidad cuando nosotros buscamos a Dios fue porque Él salió a nuestro encuentro y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la grandeza de la elección, esa es la grandeza de la salvación de Dios, en que en realidad si Dios no interviene, la criatura nunca le buscaría. En otras palabras, si Dios dejara a la voluntad del hombre la salvación, ningún hombre sería salvo. Pero debido a que Dios es tan rico en misericordia, Él rompe nuestros corazones, irrumpe y nos toca la puerta despacito y dice, por favor, déjenme entrar. Él agarra una tanqueta, entra al corazón, lo transforma y lo lleva hacia Él, porque es tan rico en misericordia que quiere escoger algunos también para salvación, porque si fuera por la voluntad de los hombres, todos estaríamos perdidos. En otras palabras, este texto dice de que los que se pierden porque rechazan al Señor. Y referente a Israel es exactamente lo mismo. Los que no son salvos no son salvos por su propio orgullo, porque rechazan al Señor y en el caso de los de Israel porque buscaron la justicia en los lugares equivocados. Para finalizar este tema acerca de la elección, quiero recomendarles dos libros. El primero de ellos es el libro Escogidos por Dios de R.C. Sproul, que fue en el que particularmente me ayudó a comprender con mayor profundidad la doctrina preciosa y difícil de la elección, difícil de asumir con gratitud. Lo explica de forma bastante simple y de forma bastante profunda al mismo tiempo. Es una habilidad del hermano Roberto Carlos Sproul, que descansa en la presencia del Señor y que nos ayudará un poco más a comprender esta doctrina.
Y el otro libro que les quiero recomendar es el libro La predestinación de los santos del chileno Mauricio Jiménez, que escribe en chileno y eso ayuda a entenderlo mucho mejor. Que es un libro que es un poco más técnico, pero también es muy bueno para poder comprender bien la doctrina de la predestinación y elección. Así que quiero recomendarles estos dos libros para profundizar en este tema. Ambos están en CLC, uno de ellos puede ser encontrado en digital también, así que les recomiendo por favor que puedan leerlo si quieren profundizar el tema de la elección. Ya habiendo llegado hasta el final, les deseo bendición de parte del Señor y que Él nos ayude a alabarle cada día más por su infinita gracia al escoger a estos viles pecadores para salvación. El Señor les bendiga, amados hermanos.